Bueno, vamos con su segunda clase de quiropráctica. Como ya vimos en la clase pasada o en la clase 1, vimos la definición de quiropráctica, vimos las definiciones de quiropráctica que ya les mencioné que cuando vengan presencial vamos a hacer nuestra propia definición de quiropráctica sacada de estas tres. Vimos quién es el padre de la quiropráctica, vimos la fecha, cuando se hace el primer ajuste, que es muy importante que no lo olviden. Vimos los primeros de la quiropráctica aquí en México, la filosofía quiropráctica, que es muy importante porque es parte de nuestra profesión. Y vimos la parte de la inteligencia innata, que es una inteligencia innata equívoca, lo de la autosugestión y demás, lo que nos dice Didi Palmer. Y también vimos la parte de que es un complejo de subluxación vertebral y los conocimientos previos que ustedes deben de tener. Bueno, en la segunda clase vamos a ver lo que es anatomía. La anatomía realmente es altamente compleja. Todos los seres humanos tenemos la misma anatomía, entonces no es diferente en ningún otro país ni nada. ¿Va? Ok. Bueno, la anatomía. La anatomía deriva del latín anatomía y del griego, ahí está el griego, derivado de algún verbo griego que significa cortar o separar. También significa compuesto de, hacia arriba. Y bueno, en concreto, la anatomía es cortar o separar, estudiar en cortes o estudiar separado el cuerpo. Hay muchas formas de estudiar anatomía, cada uno desde su punto de vista particular. Tenemos primero la anatomía macroscópica, que es lo que vamos a estudiar nosotros, que es la parte, que es el estudio del cuerpo por partes. Tenemos la anatomía microscópica, que es el estudio de la histología, la anatomía del desarrollo, que es la anatomía del desarrollo del cuerpo humano, desde que se engendra hasta que muere. La anatomía clínica, que es el estudio del cuerpo viviente, cómo vive el cuerpo, sus cambios y demás. La anatomía comparada, que es el estudio de la forma y estructura comparada con otros animales. Acuérdense que nosotros también somos comparados con otros animales, somos algunas especies se toman de referencia como nosotros. ¿Ah? Vale, para empezar a estudiar la anatomía deben de tener en cuenta que se estudia primero por una posición anatómica. La posición anatómica del cuerpo vivo erguido es con los brazos a los lados, las palmas de las manos viendo hacia adelante y los talones juntos, las puntas de los pies ligeramente viendo hacia afuera o hacia. Y de aquí vamos a tener que tres planos. Tenemos el plano sagital, que es ese de aquí. Permítanme tantito, vamos a poner plumita. Vamos a ponerle a este plano de S. Sagital. El plano sagital va a dividir lo que es izquierda y derecha. ¿Ok? Tenemos el siguiente plano, vamos a cambiarle el color a la pluma para que podamos verlo mejor. Tenemos el plano coronal, vamos a ponerle una C de coronal, y el coronal nos divide en anterior y posterior. No es el frente atrás, es anterior y posterior. Y al último tenemos nuestro plano transversal. Vamos a cambiar el color de la pluma. Aquí tenemos. Y es el plano transversal. El plano transversal nos va a dividir lo que es superior e inferior. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Tenemos entonces tres planos, que es el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. El plano sagital nos va a dividir izquierda-derecha,
el plano coronal nos va a dividir anterior-posterior y el plano transversal nos va a dividir superior-inferior. Esto es importante, ¿por qué? Porque todos nuestros referentes de ajuste o todos nuestros vectores de ajuste van a ser de esta forma. Vas a llevar tu vector de superior a inferior, de anterior-posterior, de superior a inferior, demás cosas, ¿ok? Sépanse que estos planos llevan un orden. No puede existir algo postero-izquierdo o antero-izquierdo, no, es de posterior a anterior, de izquierda a derecha y de superior a inferior, ¿vale? O viceversa, ¿va? Entonces, por favor, los planos y ejes son muy importantes y todo el tiempo los estamos usando. Incluso se usan cuando llegamos al momento de la radiología. Hasta ahí se llegan a usar. Entonces, por favor, apréndanse bien los planos anatómicos. Son muy importantes para el ajuste, para la anatomía, para pruebas ortopédicas, para... les mencioné la vez pasada, la clase pasada les mencioné algo de viscerotomas. Para todo necesitan planos anatómicos, ¿va? Entonces, vamos a repasarlos una vez más. Es el sagital, perdón por la línea, se me fue. Este es el plano sagital, que nos divide izquierda a derecha. Es el plano coronal, que nos divide anterior-posterior, y es el plano transversal, que es el que nos divide superior e inferior. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestros planos anatómicos. Cuando vengan sus clases presenciales, vamos a ver un poquito más a fondo lo que son planos y ejes. Un plano no es lo mismo que un eje. Por ahí investiguen un poquito sobre los ejes, que es el eje de las Y, el eje de las X y el eje de las Z. ¿Vale? Entonces, esto es un plano bidimensional, dos ejes, y el eje de las Z los vuelve un eje o un plano tridimensional. ¿Okay? Entonces, por favor, estudien un poquito esto, véanlo un poquito más a fondo. Y cuando ustedes vengan a sus clases presenciales, ya vamos a relacionar los planos con los ejes y con los movimientos que se pueden hacer. ¿Vale? Mientras, por favor, necesito que se aprendan bien, súper bien esto, porque todo el tiempo lo estamos usando. Ok, va. Una vez que ya vimos planos y ejes, vamos a ver lo que es el sistema óseo o esqueleto humano. Esqueleto humano también está bien dicho. Entonces, el esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporcionan al cuerpo humano una firme estructura. Todos los huesos están articulados y unidos entre sí por ligamentos y tendones, cuya función principal es el sostén, la protección y el apoyo a los órganos vitales. Entonces, el sistema óseo es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo sostén, protección y apoyo a los órganos vitales. Está conformada por 206 a 208 huesos, pesa aproximadamente 17 kilos, del cual de 17 kilos nada más uno es calcio y el 75% es agua. Entonces, pues el agua es muy súper importante para mantener a nuestro cuerpo humano, a nuestro esqueleto en óptimas condiciones. 17 kilos, ¿de dónde se sacan esos 17 kilos? Que casi siempre me preguntan esto, que de dónde se sacan. Tengan en cuenta que el modelo que se toma para los libros de anatomía es un hombre de aproximadamente de 32 a 35 años, con 1,80 de estatura, que está dentro de su peso, sin enfermedades ni nada. Es un ser humano totalmente sano y es un modelo ideal. Entonces, de ahí se sacan esos 17 kilos que pesa el sistema óseo. Y bueno, ahí tenemos nuestro sistema óseo y volvemos a ver los planos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro plano sagital. Vamos a dibujarlo. Perdón si no me sale bien la línea.
Entonces, es nuestro plano sagital que pasa exactamente por el medio de nuestro cuerpo. Bueno, ahí en medio. Que es nuestro plano sagital que nos divide izquierda y derecha. Después tenemos otra vez, vamos a nuestro plano coronal, a nuestro plano transversal, en este caso, vamos a ponerlo, que nos divide exactamente por la mitad y nos va a dividir superior e inferior. Y al último tenemos aquí nuestro plano coronal. Perdón. Me lo pongo otra vez la presentación. Espérenme tantito porque le apreté algo que tal vez no debía apretarle. Ya, perdón. Ahora sí, seguimos. Nuestro plano coronal, y vamos a ponerlo de color verde. Perdón. Ahí está. Verde. Pero no sé por qué se sale. Bueno, está verde. Nuestro plano coronal. Perdón, se movió un poquito. Bueno, lo movió un poquito. Plano coronal, que nos va a dividir anterior y nos va a dividir posterior. ¿Vale? Entonces, todo el tiempo estamos estudiando planos y ejes, todo el tiempo, y los planos y ejes nos sirven para dividir a nuestro cuerpo. Acuérdense que anatomía es dividir, cortar, separar. Entonces, nosotros pues, tenemos que estudiar nuestro cuerpo por partes. No podemos... Sabemos que el cuerpo es un componente de un todo, pero para un estudio, para fin de estudio, siempre se va a estudiar por partes. ¿Vale? Ok, vamos a ver lo que son las células óseas. El hueso tiene muchísimas células. Está principalmente hecho de sales minerales y fósforo, entre algunas otras células. Únicamente aquí en el diplomado les voy a mencionar las 3 células básicas que tiene nuestro esqueleto humano. Les vuelvo a repetir, si ustedes quieren saber un poquito más o más de qué compone nuestro sistema óseo, hablando en cuanto a su tejido, por favor, lean un libro de anatomía. Ya les dije, pueden leer el Doctora, que para mí es uno de los mejores libros. Nada más que lean la edición actual o una edición atrás, porque constantemente a veces le están cambiando el nombre a algunas partes, pero no vayan a leer una edición de hace 10 años porque pues tampoco, ¿no? Es una edición más o menos ahí actual. Bueno, las células óseas tenemos al osteocito, al osteoblasto y al osteoclasto. El osteocito o la osteona es la célula estructural del hueso, es de lo que está compuesto nuestro hueso. ¿Okay? Es una célula ósea que se forma a partir de la diferenciación de los osteoblastos. El osteocito es una célula, vamos a dibujar aquí un osteocito, vamos a suponer que eso es un osteocito. Ahí todo feito. El osteocito tiene 2 caminos. Seguir como un osteocito, vamos a tratar de copiar este dibujo. Seguir como un osteocito o diferenciarse o evolucionar a un osteoblasto. ¿Vale? Este osteocito tiene estos 2 caminos. Si se queda como osteocito,
Entonces va a quedar como una célula estructural del hueso. Si se vuelve un osteoblasto, el osteoblasto va a tener o va a ser el encargado de sintetizar o fabricar matriz ósea. Va a ser el encargado de hacer hueso, de fabricar hueso. ¿Ok? Eso se hace a través de un proceso totalmente químico, así. Tiene todo un proceso para que este osteoblasto pueda sintetizar o fabricar matriz ósea. ¿Vale? Este osteoblasto está encargado de hacer hueso y simplemente nada más tiene esa información. Después tenemos nuestra otra célula estructural, que es el osteoclasto. El osteoclasto es, de estas tres células, es la célula más grande. El osteoclasto es el encargado de degradar, reabsorber y remodelar hueso. No nada más es como a veces nos lo habían dicho, ¿no? En la secundaria o en la primaria o incluso en la preparatoria, ¿no? Que nos habían dicho que el osteoclasto es aquel que come hueso. Pero no, o sea, no simplemente come hueso ya. El osteoclasto es el encargado de darle forma a nuestros huesos, de darle la forma de fémur al fémur, de darle la forma a nuestros carpos, de darle forma a nuestros huesos planos, porque el osteoclasto simplemente hace matriz ósea, él hace, y el osteoclasto es el encargado de venir y remodelar ese hueso. En caso, por ejemplo, de una fractura, es el que va a estar ahí cuidando que el callo óseo no se haga más grande, ¿ah? O no sobrepase ese límite. Ok. Después vamos a tener lo que es nuestra estructura de hueso, que la tenemos aquí. Espérenme tantito, déjame ver si puedo borrar esto que está aquí. Aquí vamos a borrarlo para que ustedes puedan ver bien la estructura del hueso. Vale, la estructura del hueso, aquí tenemos un hueso largo, que es el vivo ejemplo, o es el ejemplo que siempre ponemos cuando vamos a dar la estructura de huesos. El hueso se va a dividir en tres partes. Vamos a estudiar el hueso de afuera hacia adentro. Vamos a dividirla en tres partes. Lo que es los extremos del hueso, que se llama epífisis. Aquí lo vemos. Una epífisis, que es como el extremo de nuestro hueso. Epífisis. Y aquí vemos el otro extremo del hueso. Epífisis. Y tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal. Proximal, ¿por qué se llama proximal? Porque es lo más próximo hacia la parte de arriba. Distal porque es lo más lejano a la parte de arriba. Por eso se llama distal y proximal. Tenemos dos epífisis. Y tenemos... disculpen, a mí me gusta usar muchos colores. Y tenemos una diáfisis, la diáfisis que es todo lo largo del hueso. La diáfisis que es todo lo largo, ay, perdón, aquí me separé, pero bueno, es todo lo largo del hueso. ¿Okay? Esa es la diáfisis. Aquí falta una estructura o una parte del hueso largo que está entre la epífisis y la diáfisis, que se llama metafisis, que es donde se osifican nuestros centros de crecimiento, la metáfisis. Igual tenemos una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Después vamos, ya que vimos nuestro hueso por fuera, vamos a ir viendo nuestro hueso por dentro. O vamos a ir metiéndonos a nuestro hueso. Este no. Ok, después de que ya vimos epífisis, metáfisis, diáfisis, metáfisis y epífisis, vamos a ver que nuestro hueso tiene unos
azulito. Tiene en sus extremos cartílago articular. Okay. ¿Para qué sirve este cartílago articular? Cartílago articular para articular con otros huesos. Aquí esta parte del hueso no tiene cartílago porque pues no articula con otro hueso, ¿no? Aquí esta parte. Pero aquí sí tiene ese cartílago articular. Cartílago, cartílago, cartílago. Después nuestro hueso, vamos a irnos metiendo, tiene esa estructura que tenemos aquí como punteadita, como huequita, se llama hueso esponjoso. Todos los huesos deben de tener hueso esponjoso. Todo esto de aquí. Todo esto de aquí es hueso esponjoso. Esponjoso, hueso esponjoso, aquí hueso esponjoso. Y si nosotros quitamos esto de aquí, también tiene hueso esponjoso. Okay. ¿Quién recubre al hueso esponjoso? Bueno, el hueso esponjoso lo está recubriendo siempre algo que tenemos aquí que se llama hueso cortical o hueso duro. Es lo mismo hueso cortical y hueso duro. Ahí está. Hueso cortical o hueso duro, que es exactamente lo mismo, dependiendo de la bibliografía que ustedes quieran consultar, ¿vale? Hueso cortical o hueso duro es exactamente lo mismo. Después vamos a tener lo que es nuestra cavidad medular, que es como todo este huequito que tenemos aquí, no es que solamente que no lo quiero rayar porque ahí tenemos lo que es nuestro paquete vascular, que es vena y arteria, nuestro paquete vascular, ahí está, por eso no le quiero poner como colorcito, ¿okay? Pero aquí está, vamos a rodearlo, ¿va? Vamos a rodearlo. Nuestra cavidad medular, vamos a rodearla. Ahí está. Entonces es nuestra cavidad medular y como su nombre lo dice, se llama cavidad medular porque ahí debe de vivir, se debe de alojar lo que es la médula ósea. Médula ósea, médula espinal es la que está en la columna. Médula ósea es la que está en los huesos y nada más en los huesos largos. No está en ningún otro hueso más que en los huesos largos. ¿Okay? Y aquí está la médula amarilla. Y pues vamos a colorearla de amarillo, ya sé que ahí está, pero vamos a colorearla de amarillo. Médula amarilla que obviamente está en todo, ¿no? Aquí pues todo lo presentamos por cortes para que lo podamos entender mejor, pero está toda la médula amarilla. Y bueno, nuestros huesos largos tienen pequeños forámenes, pequeños agujeritos, pequeños cavidades muy pequeñitas por donde entra el paquete vascular o porque donde entra nuestro paquete neurovascular, nervio acompañado de vasos y arterias, es el paquete neurovascular. ¿Okay? Y ustedes dirán, pero pues le falta algo, ¿no? ¿Qué es? Le falta la parte nerviosa del hueso. Los huesos también tienen su parte nerviosa, también están inervados. Y están inervados tanto por fuera como por dentro. Okay. Esta pequeña telita que tenemos aquí, creo que es el mismo color, perdónenme, espérenme, porque quiero que se diferencie bien. Está clarito. Okay. Esta pequeña parte, esta pequeña telita que tenemos aquí cubierta, que tiene aquí recubriendo nuestro hueso, se llama periósteo. Periósteo, porque está periférico al hueso, y ósteo porque es parte del hueso. Periósteo. Okay.
Esta es la parte inervada del hueso, porque en sí el hueso duro, el hueso cortical y el hueso esponjoso no están inervados. Está inervado el periósteo, que es parte del hueso. Y por dentro también está inervado. La cavidad medular tiene de igual forma una pequeña telita eh, que se llama endostio, endo de adentro, endostio. Entonces, nuestro hueso está inervado tanto por fuera como por dentro en la cavidad medular. Periostio por fuera, endostio por dentro. Periostio y endostio, que es la parte nerviosa de nuestro hueso. Cuando referimos un dolor de es que duele el hueso o en una fractura o en un golpe, esta es lo que duele, el periostio. El hueso no duele, lo que duele es el periostio. Ustedes disculpen que se los repita tanto, pero quiero que quede muy clara esa parte, que el hueso no duele, lo que duele es el periostio. Y bueno, esa es la estructura de nuestro hueso. Vamos a repasarla ya por último, entonces vamos a estudiarla de afuera hacia adentro. Y tenemos dos epífisis, una distal y una proximal, dos metáfisis, una distal y una proximal, y una diáfisis, que es todo lo largo del hueso. Tenemos nuestro cartílago articular, que está en los extremos de nuestros huesos para articular con otros huesos. Si no articula con otro hueso, pues no te necesita tener una carilla articular o cartílago articular. Después tenemos a nuestro hueso cortical o hueso duro, que es lo que rodea a nuestro hueso, ¿okay? Lo que nosotros vemos del hueso, el hueso duro o el hueso cortical. Dentro de ese hueso cortical o dentro de ese hueso duro tenemos lo que es nuestro hueso esponjoso. Necesita estar esponjoso, ¿por qué? Porque por ahí pasa todo nuestro paquete vascular. Por eso necesita estar esponjoso. Después de nuestro hueso esponjoso tenemos lo que es nuestro endostio, aquí está, y el endostio, perdón, endostio no, después del hueso esponjoso, disculpen, está nuestra cavidad medular, que como su nombre lo dice, la cavidad medular aloja lo que es la médula ósea, ¿vale? Dentro de la médula ósea también entra el paquete neurovascular. Por dentro el hueso está inervado con el endostio y por fuera está inervado con el periostio. Entonces, esa es nuestra estructura de un hueso largo nada más. Y de aquí vamos a derivar a nuestra categoría de huesos. Tenemos 4 tipos de huesos. Hueso largo, hueso corto, vamos a subrayarlos aquí, largo, corto, plano y los sesamoideos, que están más por acá abajo. Perdónenme, creo que la diapositiva, creo que la letra se salió de la diapositiva. ¿Vale? Pero están los huesos sesamoideos. Vamos a ponerlos aquí arribita. Bueno, sesamoideos. Nuestros huesos largos son huesos duros y densos que brindan resistencia, estructura y movilidad. Brindan resistencia, estructura y movilidad. Los huesos largos me sirven para resistencia, para dar estructura y para dar movilidad. Principalmente los huesos largos nos sirven para el movimiento. Para movimiento. Después tenemos a los huesos cortos. Los huesos cortos que tienen la forma aproximada de un cubo, que contienen su mayoría hueso esponjoso. Los huesos cortos me van a servir para la absorción de impactos. Para eso me van a servir principalmente mis huesos cortos, para la absorción de impacto. Huesos cortos, absorción de impacto. Después tenemos a nuestros huesos planos, que los huesos planos están compuestos de una capa de hueso esponjoso entre dos capas delgadas de hueso compacto o hueso duro. Los huesos planos están principalmente hechos para proteger.
Los huesos planos sirven para proteger, los huesos cortos sirven para la absorción de impactos y los huesos largos sirven para la movilidad. Necesitan saber para qué sirve cada tipo de hueso, porque en base a eso está diseñado y distribuido nuestro cuerpo. Y al último tenemos nuestros huesos sesamoideos, perdón, que a veces que no se ven aquí en la diapositiva, porque creo que me salí en la diapositiva. Pero bueno, tenemos a los huesos sesamoideos, que los huesos sesamoideos nos van a servir para ampliar el rango de movimiento. Para eso nos van a servir los huesos sesamoideos. Ok, un ejemplo de hueso largo, pues el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, falanges, húmero. Esos son los huesos largos. Después tenemos a los huesos cortos, principalmente hueso corto, vértebra. La vértebra es el más claro ejemplo de un hueso corto, la vértebra. Huesos planos, huesos cara, cráneo, escápula, esternón, costillas, huesos coxales, que es ilion, isquion, pubis, que ya cuando vengan sus clases presenciales los vamos a ver más a fondo. Y los huesos sesamoideos, únicamente tenemos 3 huesos sesamoideos naturales en el cuerpo o que forman parte de nuestro cuerpo, que es la rótula, el pisiforme, que está justamente aquí, y el hueso hyoides. Los huesos sesamoideos se caracterizan por ser huesos muy pequeñitos que dan esa amplitud o ese plus al rango de movimiento, y están principalmente sometidos a mucha tensión, a mucho estrés. Todo el tiempo están tensionados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer nuestro rango de movimiento con la total amplitud. ¿Ok? Entonces va otra vez. Largos, huesos largos, movilidad. Huesos cortos, absorción de impactos. Huesos planos, para protección, y huesos sesamoideos para ampliar nuestro rango de movimiento. Acuérdense que, bueno, todo lo que les estoy diciendo pueden consultarlo en cualquier libro. Perdón, esa es parte de otra clase. Ok. Una vez viendo las células de hueso, la estructura de un hueso, que en este caso es un hueso largo, la categoría de los huesos, que es hueso largo, corto, plano y sesamoideo, vamos a ver cómo se divide nuestro esqueleto. Nuestro esqueleto se divide en 2. Esqueleto axial y esqueleto apendicular. Esqueleto axial y esqueleto apendicular. ¿Saben que un axis es un punto fijo? Es un punto donde todo lo demás que está a su alrededor se mueve, pero el punto axial nunca se va a mover. Por ejemplo, un abanico tiene un axis, por donde se desplegan todos, donde se despliega el abanico. En el sistema solar, el Sol es un axis. ¿Por qué? Porque todos los planetas se mueven alrededor de él. Cuando damos una vuelta sobre nuestro propio eje, un pie se vuelve un punto axial, ¿vale? Entonces, un axis es aquello que no se mueve y todo lo que está a su alrededor, sí. El esqueleto axial presenta 80 huesos, se dispone en un eje longitudinal del cuerpo y su función del esqueleto axial es proteger órganos vitales. Les había dicho que había un hueso, un tipo de hueso que su función era la protección, que son los huesos planos. Y aquí vemos, por ejemplo, que el esqueleto axial está hecho de, o está constituido por, el cráneo, la cara, la columna vertebral con el sacro. Aquí quitamos los huesos coxales, porque los huesos coxales no entran en el esqueleto axial.
La escápula y la clavícula tampoco entran en el esqueleto axial, pero la imagen que es tomada de internet me gustó. ¿Okay? Entonces, escápula y clavícula no entran en un esqueleto axial. Entonces, está la caja torácica, que es el esternón con sus costillas. Entonces, otra vez, esqueleto axial, cráneo, cara, columna vertebral con saco y coxis, y la caja torácica, que son las costillas y el esternón. Y después tenemos el esqueleto apendicular. Un apéndice es aquello que cuelga. Un apéndice es una extensión de algo primario. Eso es un apéndice. ¿Vale? Entonces, por eso tiene su nombre de esqueleto apendicular. ¿Por qué? Porque es algo que cuelga. Presenta 126 huesos, constituido por miembros superiores e inferiores. La principal función de este esqueleto, del esqueleto apendicular, es la del movimiento. Y está constituido por huesos largos. Acuérdense que les dije que los huesos largos son principalmente para el movimiento. Y están clavícula, escápula, húmero, cúbito, radio, carpos, metacarpos y falanges. Del lado derecho y del lado izquierdo. Y tenemos huesos coxales, que aquí están de anaranjadito, fémur, rótula, tibia, peroné, tarsos, metatarsos y falanges u ortejos. ¿Okay? Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, son falanges o son ortejos. Algunos libros traen que el conjunto de las 3 falanges del pie, el conjunto de las 3 falanges ya se considera como un ortejo. En algunos otros libros lo manejan como dedos del pie. Por ejemplo, dedo gordo sí es un término bien dicho, dedo gordo, y está así tal cual en un libro, dedo gordo del pie. ¿Vale? Más en la mano no se toma en cuenta eso del dedo gordo. Pueden buscarlo en cualquier libro sin ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces, de acuerdo a cómo está nuestro esqueleto axial y nuestro esqueleto apendicular, dense cuenta que no estamos diseñados a la y se va, o no evolucionamos porque sí, evolucionamos a necesidad y evolucionamos para protegernos y para movernos al mismo tiempo, ¿ok? El esqueleto axial, vamos a repasarlo otra vez, está hecho principalmente de huesos planos y los huesos planos están hechos para proteger. Esqueleto apendicular está hecho principalmente de huesos largos y los huesos largos están hechos para movilidad, para moverse. Nos falta a lo mejor aquí nada más dividir o saber dónde están los huesos cortos, porque los huesos cortos están presentes en ambos esqueletos, tanto en el axial con las vértebras, como en el apendicular con los tarsos, perdón, acá abajo, los tarsos y los metatarsos. Perdón, los tarsos y los carpos, disculpen. Manos, carpos, pies, tarsos. Les había dicho, bueno, la bibliografía maneja que los huesos cortos están hechos para la absorción de impactos. Están en el pie, ¿por qué? Porque con esto es con lo que empezamos nuestra marcha, nuestro caminar. Entonces, se pone choque de talón en el piso y los encargados de absorber esa fuerza que nosotros ponemos en el piso, pues son los tarsos. Secundario, obviamente, para caminar necesitamos movernos y todo el tiempo la columna está con esa absorción de impacto porque el caminar es un impacto para el cuerpo. Entonces, quien distribuye ese impacto que el caminar nos da, pues es la columna que todo el tiempo está moviéndose de esta forma. Y en la mano, ¿para qué? Para recargarnos, para
para poder agarrar cosas y demás, ¿no? Entonces, por eso están también en la mano. Y bueno, así es como se divide nuestro esqueleto, en axial, en apendicular. Por favor, si quieren saber más sobre el esqueleto, qué compone el esqueleto, más células, por ejemplo, células del cartílago, células, más células del hueso, les recomiendo que lean cualquier libro de anatomía, para que ustedes sepan qué es lo que compone a todo nuestro hueso. Acuérdense que esto es un diplomado, ya deben de tener un conocimiento previo de todo lo que yo les estoy mencionando, porque si no, el explicarles cómo el calcio se fija a los huesos, la vitamina D, necesitamos baños de sol, bueno, porque el sol es importante para el colesterol, para crear vitamina D, para que nuestras paratormonas se activen, para la fijación del calcio y demás, y los estrógenos y todo, para fijar simplemente calcio al hueso, pues sería una clase mucho más completa, mucho más, poniendo un poco de bioquímica, poniendo un poco de más cosas. Entonces, realmente por eso yo no les explico más a fondo lo que constituye nuestro hueso, porque, les voy a repetir, esto es un diplomado. Entonces, ustedes ya deben de tener un conocimiento previo a lo que yo les estoy diciendo. Simplemente yo les doy como lo básico, lo que no se les debe de olvidar, qué constituye nuestro hueso. Final de cuentas, esto, lo que yo les expliqué del hueso largo, lo voy a usar en radiología, lo voy a usar en, a lo mejor en términos de ajuste. Colócate en la mitad de tu diáfisis o colócate por debajo de la epífisis de X hueso para poder realizar tu ajuste, ¿no? Entonces, necesito que se lo aprendan. Necesito que se aprendan esto también, lo de los 4 tipos de hueso. ¿Por qué? Porque así está constituido nuestro cuerpo humano en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Y bueno, con esto acabamos nuestra segunda clase de quiropráctica. Necesitamos saber anatomía para llegar a un ajuste. Necesitamos saber anatomía. La anatomía es muy importante. La anatomía es parte de lo que somos como quiroprácticos. Si no sabemos anatomía, no vamos a poder palpar. Si no sabemos palpar, no vamos a poder localizar. Y si no sabemos localizar, no vamos a poder colocarnos para poder ajustar la articulación. Realmente deben de saber anatomía. Un licenciado en quiropráctica conoce la anatomía a la perfección. Entonces, por favor, necesito que estudien huesos, necesito que estudien cómo se ha constituido el cuerpo humano para podernos entender de la mejor forma. Recuerden que estos son sus clases en línea, sus primeras 3 clases en línea son estas, y al final de cuentas todo eso ustedes van a venir a practicarlo cuando vengan a sus clases presenciales. Entonces, pues nos vemos en la segunda clase. No, en la tercera clase.